Bienvenidos a mi canal, el lugar donde encontrarán todo, absolutamente todo, sobre tus dramas favoritos de Turquía. Soy, y estoy aquí para traerte las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre las estrellas que nos roban el corazón cada día. En el vídeo de hoy, vamos a hablar de un tema que ha incendiado las redes sociales, un rumor que ha dividido a los fans y una posible traición que, de confirmarse, dejará a muchos con el corazón roto. Sí, hoy vamos a hablar de Hande Erçel, Hakan Sabank y Kerem Bürsin. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que entremos en materia, quiero pedirte un favor muy especial. Si eres tan fan de las series turcas como yo, no olvides suscribirte a mi canal. Aquí encontrarás vídeos nuevos todas las semanas con las últimas novedades, teorías locas y mucho más. No te pierdas nada. Ahora sí, vamos al grano. El rumor que está circulando por todas partes es que Hande Erçel, la talentosísima actriz que conquistó nuestros corazones con su papel en Sen Kalkapm, habría terminado su relación con el empresario Hakan Sabank. Sí, como lo oyes. Y lo más impactante de todo es que los rumores apuntan a una posible reconciliación con su ex, el galán Kerem Bürsin. ¡Bomba! Para entender la magnitud de este drama, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo se formaron estas tres relaciones. Hande y Kerem se conocieron en el set de Sen Kalkapm, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans enloquecieron cuando confirmaron su relación. Era la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero. Sen Kalkapm, o Love is in the Air como se le conoce en muchos países, es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven que sueña con ser arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso y frío arquitecto. Debido a un error, Ela se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan. Lo que comienza como un simple contrato, termina convirtiéndose en un amor verdadero. Esta serie es relevante para este tema porque, además de ser un éxito rotundo, fue el escenario donde nació el romance entre Hande y Kerem. La pasión que transmitían en pantalla era palpable, y muchos fans creen que su amor traspasó la ficción. Un dato interesante de esta serie es que catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en dos de las estrellas turcas más reconocidas del momento. La química entre Hande y Kerem era algo que iba más allá del guión. Las miradas, las sonrisas, la forma en que se tocaban, todo parecía genuino. Los fans no solo veían una historia de amor en la pantalla, sino que creían que estaban presenciando un romance real. Y así fue, al menos por un tiempo. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, mostrando su amor en cada rincón del mundo. Viajes románticos, cenas a la luz de las velas, gestos de cariño. Hande y Kerem eran la pareja del momento, y todos querían ser parte de su historia. Pero como en toda buena historia de amor, también hubo un final. Después de un tiempo, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus fans devastados. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero se especuló con diferencias irreconciliables y problemas de agenda. La presión mediática también pudo haber jugado un papel importante. Ser el centro de atención constante puede ser abrumador, incluso para las parejas más sólidas. Tras su ruptura con Kerem, Hande comenzó a salir con Hakan Sabank, un empresario turco perteneciente a una de las familias más ricas y poderosas del país. Su relación parecía ir viento en popa. Se les veía juntos en eventos sociales, viajes lujosos y hasta se hablaba de planes de boda. Hakan representaba un nuevo capítulo en la vida de Hande, una oportunidad para dejar atrás el pasado y construir un futuro diferente. La prensa del corazón turca no tardó en bautizar a la pareja como el cuento de hadas moderno. La actriz convertida en princesa y el magnate su príncipe azul. Pero ahora, de repente, todo ha cambiado. Los rumores de ruptura con Hakan comenzaron a sonar con fuerza hace unas semanas, y las redes sociales se han llenado de teorías sobre una posible reconciliación con Kerem. ¿Qué está pasando realmente? ¿Ha vuelto a surgir la llama entre Hande y Kerem? ¿O se trata simplemente de especulaciones infundadas? Para intentar entenderlo, vamos a analizar otra serie importante en la carrera de Hande Erçel, Güneş İnkıllar. Güneş İnkıllar es un drama juvenil que cuenta la historia de Güneş, una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus 3 hijas tras una propuesta de matrimonio.
En Estambul, las chicas se enfrentan a nuevos desafíos, amores y secretos familiares. Hande Erçel interpreta a Selin Yılmaz, una de las hijas de Güneş, una chica rebelde y apasionada. Esta serie es relevante porque fue uno de los primeros papeles importantes de Hande Erçel y la consolidó como una de las jóvenes promesas de la actuación en Turquía. Aunque no tiene una relación directa con el romance entre Hande, Kerem y Hakan, nos permite ver la evolución de Hande como actriz y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos. Un dato curioso es que esta serie también lanzó a la fama a otros jóvenes actores que hoy son muy populares en Turquía. La serie supuso un trampolín para muchos talentos jóvenes, estableciendo a Hande como una figura a tener en cuenta en la industria. Su interpretación de Selin, un personaje con matices y contradicciones, demostró su versatilidad y su potencial para asumir roles más desafiantes en el futuro. Volviendo al tema central, la posible reconciliación de Hande y Kerem, la verdad es que no hay nada confirmado. Todos son rumores y especulaciones. Pero donde hay humo, hay fuego. Los fans de la pareja están más ilusionados que nunca, y las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y esperanza. El hashtag #Anker ha vuelto a ser tendencia mundial, con miles de mensajes expresando el deseo de que vuelvan a estar juntos. Pero, ¿qué dice Kerem Bürsin al respecto? Pues, como buen caballero, se ha mantenido en silencio. No ha confirmado ni desmentido nada. Sin embargo, algunos medios turcos aseguran que ha estado en contacto con Hande en las últimas semanas y que han tenido varias conversaciones privadas. Se dice que Kerem nunca ha dejado de sentir algo por Hande, y que la ruptura con Hakan podría ser la oportunidad que estaba esperando para reconquistarla. Para entender mejor la personalidad de Kerem, vamos a hablar de otra serie en la que participó, aunque sea un papel secundario, Ulan Istanbul. Ulan Istanbul es una comedia de acción que sigue las aventuras de un grupo de estafadores que se hacen pasar por una familia para llevar a cabo sus robos. Kerem Bürsin tuvo una participación especial en esta serie, interpretando a Yiğit, un joven que se enamora de una de las integrantes del grupo. Aunque su papel es pequeño, esta serie nos muestra otra faceta de Kerem como actor, su capacidad para la comedia y su carisma en pantalla. Además, nos da una idea de su versatilidad y su disposición para asumir diferentes tipos de roles. Un dato interesante es que Ulan Istanbul fue una de las series más populares de su época en Turquía, y contó con un gran elenco de actores reconocidos. El papel de Kerem en la serie, aunque breve, le permitió demostrar su talento para la comedia y su capacidad para conectar con el público en un registro diferente al que le conocíamos. Fue una oportunidad para mostrar su lado más divertido y desenfadado, consolidando aún más su imagen como un actor versátil y carismático. Ahora bien, ¿por qué esta posible reconciliación ha causado tanto revuelo? La respuesta es sencilla: la química entre Hande y Kerem era innegable. Su amor en pantalla parecía real, y muchos fans se sintieron identificados con su historia. Cuando se separaron, fue como si una parte de ellos se rompiera. La ilusión de un final feliz se desvaneció, dejando a los fans con un sabor amargo. La esperanza de volver a verlos juntos nunca murió, y ahora, con estos nuevos rumores, la ilusión se ha reavivado con fuerza. Además, la figura de Hakan Sabank, un hombre rico y poderoso, añade un toque de drama y glamour a la historia. Es como un culebrón turco en la vida real. La combinación de amor, fama y dinero siempre genera interés y especulación. La historia de Hande, Kerem y Hakan es un ejemplo perfecto de cómo la vida de las celebridades puede convertirse en un espectáculo público. Pero no todo es color de rosa. También hay quienes critican la posible reconciliación, argumentando que Hande debería seguir adelante y no revivir el pasado. Otros creen que es una estrategia publicitaria para aumentar la popularidad de ambos actores. La realidad es que detrás de los rumores y las especulaciones, hay personas reales con sentimientos y emociones. Hande, Kerem y Hakan son tres individuos que están lidiando con situaciones complejas y decisiones difíciles. Es importante recordar que su vida privada es suya, y que merecen respeto y privacidad. Para tratar de entender si esta reconciliación es genuina o no, hay que analizar otro proyecto de Hande, fuera de las series, su trabajo como embajadora de marcas. Hande es una figura muy solicitada por las marcas de moda y belleza, y su imagen es muy importante para ella. Su capacidad para influir en el público es innegable, y las marcas lo saben. Ser embajadora de marcas como Nocturne y Atasay Jewelry le permite mostrar su estilo y elegancia.
Su trabajo con estas marcas es relevante porque demuestra su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. También nos da una idea de la importancia que le da a su imagen pública y a su carrera. Un dato curioso es que Hande es una de las actrices turcas con más seguidores en Instagram, lo que la convierte en una influencer muy poderosa. Su presencia en las redes sociales es una herramienta clave para promocionar su trabajo y conectar con sus fans. En definitiva, la historia de Hande Erçel, Hakan Sabancı y Kerem Bürsin es un drama con todos los ingredientes para mantenernos enganchados: amor, pasión, traición, secretos y mucha especulación. La prensa rosa turca está al rojo vivo, siguiendo cada movimiento de los tres protagonistas y alimentando los rumores con nuevas informaciones y fotografías. Solo el tiempo dirá si Hande y Kerem se darán una segunda oportunidad, o si Hande continuará su camino junto a Hakan. Lo que sí es seguro es que este triángulo amoroso seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. La expectación es máxima y los fans están divididos, esperando ansiosamente el próximo capítulo de esta historia. En resumen, hoy hemos hablado del escándalo que rodea a Hande Erçel y su posible ruptura con Hakan Sabancı, así como de los rumores de una reconciliación con Kerem Bürsin. Hemos analizado algunas de las series más importantes en la carrera de Hande y Kerem, como Sen Kalkapm y Güneş İnkler, y hemos visto cómo su relación ha capturado la atención de los fans de todo el mundo. También hemos hablado del trabajo de Hande como embajadora de marcas y de su influencia en las redes sociales. Hemos intentado desentrañar los misterios y las especulaciones que rodean este triángulo amoroso, pero la verdad es que solo el tiempo dirá qué pasará en el futuro. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya mantenido al tanto de las últimas noticias del mundo de las series turcas. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O piensas que Hande debería seguir adelante con Hakan? Déjame tu comentario abajo. Me encanta leer tus opiniones y saber qué piensas. La interacción con los fans es lo que hace que este canal sea especial. Y antes de despedirme, quiero recordarte que si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a mi canal para no perderte ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerda, mantente al tanto de las novedades del mundo de las series turcas, porque siempre hay algo nuevo que descubrir.